Qué gran gozo producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bien, mis amados hermanos, amigos e hijos en el Señor, yo quiero hoy compartir una palabra nuevamente sobre la serie Pecados de Sangre. Es muy interesante lo que nosotros hemos estado hablando al respecto de los pecados de sangre y dediqué esta semana a hablar un poquito sobre las maldiciones que vienen sobre aquellos que no honran sus padres, porque dice el libro de Levítico que su sangre será sobre ellos. Definitivamente usted lo puede ver, tantas enfermedades que ahora aparecen en la sangre, tantas situaciones que aparecen en el cuerpo de las personas, se puede ver a una maldición de sangre, o porque nosotros los maldijimos o porque en nuestras generaciones alguien abrió la boca de una manera incorrecta y los maldijo. Y bueno, hay que restituirles la honra, hay que buscarlos, hay que pedir que ellos oren por uno y que se pueda cortar esa maldición definitivamente de sangre. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades en la sangre. Y de hecho ayer yo hablaba del SIDA, alguna persona pues se enojó un poco, pero es la verdad. Esta enfermedad del SIDA en una proporción muy alta se debe a la rebelión del ser humano a Dios, a los consejos de los padres y a las riendas que le dan en su parte sexual de una manera terrible, porque una persona que se casa virgen, que se casa con su esposa virgen, el esposo se guardó para Dios y toda la vida se han guardado juntos el uno al otro, no había adulterio, fornicación. ¿Por qué tiene que aparecer el SIDA? No tiene por qué aparecer, pero vemos esta rebelión en los mismos jóvenes. Ya uno puede ver muchachos de 14 años, 15 años contagiados con el SIDA y me parece muy fuerte. Y hoy la Iglesia de Cristo tiene que tener esta concepción. Yo lucho a través de los programas de radio y hablando sobre las iniquidades para que el temor de Dios vuelva a nosotros. Yo entiendo que sí estamos bajo la gracia de Dios, pero yo también entiendo que la iglesia debe santificarse. Y no hablo solo de la santificación que Cristo nos da a través de su sangre. Hablo de una santidad práctica, una santidad donde yo muero al pecado. La iglesia de Cristo tiene que entender eso, porque desafortunadamente por todas partes donde yo puedo ver en todos los sectores de la iglesia está contaminada. Y hoy necesitamos más que nunca esto. Pero yo quiero hoy hablar de un pecado de sangre del cual la iglesia no tiene muchísima concepción. Es un pecado de sangre que la iglesia no ha logrado entender en toda su dimensión. Y este pecado de sangre tiene que ver con no predicar el evangelio a la gente. Hoy tenemos todo tipo de teologías, pero dentro de la teología de extrema gracia, usted puede encontrar, por ejemplo, en varios países que tienen la teología de extrema gracia que le dicen: usted no tiene que predicar. ¿Por qué? Porque el Señor a usted lo predestinó. Entonces, ¿sabe qué? En el momento en que Dios quiera, lo va a llamar a usted. Entonces, usted va a ver esas iglesias que no fluyen en los dones del Espíritu Santo. Parecen literalmente una iglesia tradicional en su liturgia, en todo. Y usted no ve a la gente, nosotros no tenemos por qué predicar. Y alguien me decía eso. Me decía: ya el Señor nos predestinó, así que la iglesia no tiene que predicar, porque con nosotros o sin nosotros, el Señor va a llamar a la gente y va a venir a Cristo. ¿Qué idea más errada? Es una idea que no tiene tanto sentido en la palabra de Dios. Usted ve la iglesia de Hechos de los Apóstoles, es una iglesia que predicaba, que ganaba al perdido, que confrontaba las obras de las tinieblas. Era una iglesia que fluía en lo sobrenatural, aun cuando estaban bajo la gracia. Dios mío, lo sobrenatural de Dios, los milagros, las señales seguían a los apóstoles todo el tiempo. Pero hoy tenemos esto que se ha insertado en medio del pueblo de Dios, todo este tipo de enseñanzas que de una u otra manera me parecen un tanto peligrosas. Yo siempre tomo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted dice: ¿por qué usa tanto el Antiguo Testamento? Aclaro que yo no estoy bajo la ley. Y número 2, tampoco judaizo el cristianismo, que es otra situación que está ocurriendo en este tiempo con muchísima fuerza. Llevar al cristiano a que judaice el cristianismo. Ni somos judíos, ni tenemos que judaizar el cristianismo, ni tenemos que celebrar las fiestas del Antiguo Testamento, ni nada de eso, porque nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y todo eso era figura y sombra de los bienes venideros. Pero hoy tenemos este tema
que fue el tema que vivió el apóstol Pablo, esa persecución de estas personas judaicas que quieren judaizar el cristianismo. La iglesia tiene que tener mucho cuidado con este tema. Pero le reitero, yo uso el Antiguo Testamento porque es que el Antiguo Testamento es figura y sombra de los bienes venideros. Todo el Antiguo Testamento es una figura y sombra de Cristo y de lo que nosotros habríamos de recibir. Creo que estamos en ese tiempo y por eso esto me emociona. Pero pienso que muchísima gente puede tener encima una maldición de sangre por causa de no predicar el evangelio. Usted dice de qué habla. Ezequiel capítulo 3 versículo 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. ¡Wow! ¡Qué tema tan fuerte! Su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no, dice la palabra, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué capítulo tan precioso, ¿no le parecía a usted? Y yo siento de Dios que se tiene que desatar una pasión por el evangelismo. Se tiene que desatar en este tiempo. Oro a Dios, se desate en este tiempo una pasión por predicar, por ganar a las almas para el Señor Jesucristo. De hecho, nosotros tratamos de hacerlo puerta a puerta aún con la gente del barrio que el Señor nos ha dado. Lo hacemos al menos unas 3-4 veces al año predicando, y el Señor tiene que desatar de verdad esa pasión en nosotros por ganar a los perdidos para Cristo, sea cual sea la situación o el método. Algunos evangelizan con los grupos familiares y es un método espectacular que ha traído un crecimiento en nuestra nación tremendo. Otros con las células, otros puerta a puerta, otros, bueno, el asunto es hacerlo. Ahora usted dice, ¿de qué nos habla, pastor? Pues viendo aquí Ezequiel recibe una palabra profética para él, pero creo que tiene que ver también con nosotros. ¿Cuál es la palabra profética? ¿Cuál es la palabra profética? Entonces él comienza a hablar que él le va a dar un mensaje a los impíos. Le dice a Ezequiel, bueno, yo te voy a mandar a los impíos. Y la palabra que le vas a dar al impío es morirás. Entonces dice, pero si tú te callas la boca, si tú no le hablas, yo te mandé a hablar, pero si tú no le hablas, para que el impío se convierta de su camino, para que viva, dice, el impío muere, pero dice la escritura, qué tremendo, su sangre demandaré de tu mano. Otra situación que tiene que ver con pecados de sangre. Su sangre demandaré de tu mano. Wow, qué fuerte esto. Mire, te doy palabra, le dice el Señor a Ezequiel, y vas a ir a donde el impío. Ya voy a hablar de dos tipos de impíos. Tú le vas a hablar al impío y le vas a decir, vas a morir. Y dice el Señor, y dice, si tú no le hablas, si te callas, si no eres capaz de hablarle, si por miedo, por pena, por temor, por lo que sea, tú te callas y no le hablas, el impío va a morir. Yo voy a cumplir mi palabra, pero la sangre de él la voy a demandar de tu mano. Viendo esto hoy de verdad fui tocado, porque yo creo que aunque esto no sea esté dentro de un margen de ley, de lo tienes que hacer, porque Cristo ya llevó la ley en la cruz del Calvario, cumplió la ley. Yo creo que esto sí tiene que ver con una ley del reino, y que cuando un cristiano es comisionado por Dios para una tarea o una misión y no lo hace, lleva una consecuencia. Entonces el Señor le dice al profeta, ve al impío y háblale.
trata de hacer de que se vuelva de su mal camino. Ahora, usted no lo puede convertir, porque la conversión es una obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es obedecer a Dios y cumplir su palabra. La Biblia dice que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Eso yo lo tengo claro. Por eso yo no me deprimo si le predico a alguien y no se convierte, porque es que la conversión no es una obra mía, es una obra del Espíritu Santo. Pero yo hago mi parte, yo debo prestar mi boca para ir y decirle y llevarle a Cristo y presentarle a Cristo. Y ya, si él no se convierte de su mal camino, yo libro mi alma. Y aquí voy a comenzar a trabajar fuerte en esto, porque habla del alma, no habla del espíritu. O sea, libro mi mente, libro mi voluntad, libro mis emociones. Cantidad de gente con enfermedades que se producen en la sangre, que afectan el cuerpo, que afectan la mente, la voluntad y las emociones. ¡Qué tremendo! Y los psicólogos y los psiquiatras lo pueden decir, que muchísimas enfermedades que tienen que ver con las enfermedades psiquiátricas de la psiquis, del alma. Sí, hay cosas que afectan el alma, pero hay sustancias físicas y químicas que el cuerpo produce, que hace que esos pensamientos vengan, que hacen que las personas se depriman y que la depresión no sea solamente pues ganas de llorar, sino que sea algo crónico o una enfermedad. Y el Señor dice: habrás librado tu alma. Una maldición de sangre porque el Señor nos manda a hablar y no hablamos. Este año tiene que ser un año de evangelismo. Este año tiene que ser un año de trabajar, de estando en el bus, estando en el avión, estando en el taxi, por un lado, por otro lado. Yo aprovecho mucho las ondas radiales para eso, para predicar la palabra de Dios. Esa es mi función, y agradezco a todos los que me ayudan con sus finanzas para poder cumplir con ese trabajo y esa meta. Pero hay otro tipo de impío. Hay un impío que no ha conocido a Cristo, ¿cierto? Hay un impío que no conoce a Dios. Y a ese nosotros tenemos que tenerlo como objetivo militar para llegar a él y predicarle. Y la palabra tocará, porque no vuelve vacía, y en algún momento se convertirá la persona. Dice, he aprendido que entre más dura sea la roca, más golpes necesita para quebrarla, pero que se quiebra, se quiebra. El hecho de que no recibió en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, no significa que no vaya a recibir. Pero tenemos un segundo impío, porque aquí Ezequiel no estaba llamado a predicarle ni a los caldeos, ni a los amorreos, ni a ninguno de ellos. Está llamado a hablarle al pueblo de Dios. Y qué tenaz pensar que en este tiempo hayan impíos que son del pueblo de Dios. Y hay impíos apartados, o sea, gente que fue cristiana y se apartó. Y a ellos estamos llamados a hablarles. Dice la Biblia que si los hacemos volver de su mal camino, tenemos recompensa. Pero también hay impíos que van a la iglesia, alzan sus manos y fingen adorar a Dios y viven unas vidas desastrosas. Entonces ahí le voy mostrando el impío de afuera, el impío que nunca ha conocido a Dios, el impío que conoció y se apartó, pero el impío que parece ser pío, parece ser piadoso, parece ser que adora, pero su vida es terrible. A ellos estamos llamados a hablarles. Y escúchame bien, y si Dios te da palabras sobre uno de ellos y tú no abres tu boca y ese impío se llega a morir, sea impío que nunca conoció, sea impío que se apartó, sea impío que está dentro, que vive mal, y él se llega a morir, la sangre de él, Dios dice, lo juzga a él, pero la sangre de él va a ser demandada de nuestras manos. Dios nos dé esta sabiduría y esta revelación en su palabra para hablar. Dice, y que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende con doctrina, con el estilo de vida. Pero yo creo que cuando miraba esto, la iglesia de Jesucristo está llamada
a predicar a Jesucristo. No solo por las almas, por el amor a las almas, sino por las consecuencias de no hacerlo, porque a nosotros nos amó, nos limpió con su sangre, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, no para que estamos sentados en bancas mirando cómo predica de lindo el pastor y no hacer nada por el reino de Dios. Nos llamó para que establezcamos su reino y prediquemos su palabra. Esto no es un hambre del pastor Frankie por ganar gente y ganar gente y meter gente en la iglesia. No, es nuestra responsabilidad. Usted debe entender lo que yo le estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Pero acá tenemos otra cosa. Dice que si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, que este es el segundo impío, alguien que caminó y se apartó, y el Señor pone tropiezo, pero tú no le amonestas. Ya es hijo, ya fue cristiano, se apartó. Dice, pero yo lo te pongo a ti, amonéstalo, háblale. Dice, él se muere. Dice la Biblia, su sangre demandaré de tu mano. Tremendo. Pero si el justo, el que se apartó, tú le hablas y él vuelve al camino, o aun cuando no vuelva al camino, tú te puedes decir, Señor, yo le hablé, mi alma fue librada. Wow, qué tremendo, ¿no le parece? Este año se tiene que desatar esta pasión, aun cuando puedan perseguir a la iglesia, aun cuando puedan perseguir a la casa de Dios. Este año se va a soltar una ola de multiplicación muy fuerte sobre el pueblo del Señor. Se va a soltar una ola de multiplicación y el Señor va a recompensar la fe de muchas mamás que le han predicado a sus hijos por años. El Señor va a recompensar la fe de muchas esposas que le ha predicado a maridos por años. El Señor va a recompensar la fe de muchos hermanos que le han predicado a su familia por años, haciendo que se manifieste salvación y la gente venga a Jesucristo. Vamos a entrar en un tiempo poderoso, de hecho en transformación. No hay culto que no lleguen 15 nuevos, 20 nuevos, 30 nuevos. Un domingo siempre es mucha la gente que se reúne en todos los cultos, gente nueva que viene, que quiere tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Y eso en verdad nos apasiona, porque yo quiero, mi deseo, mi sueño más grande es poder ver al pueblo de Dios libre, a la gente que se apartó restaurada. Guarde esto en su corazón. Le cuento que hace unos años yo era todavía muy jovencito. Yo tendría 12 años y había una profesora. Esta profesora era muy católica. Respetamos a las personas católicas, muy dura en su trato, muy fuerte. Ella no accedía a nada. Y yo recuerdo que el Señor me comenzó a hablar que le predicara, que le hablara. Y el temor a hablarle, la pena hablarle, no es mi profesora, ¿cómo le voy a hablar? De un momento a otro yo vi que ella no vino como un mes a la clase y luego volvió, pero yo la vi que traía una peluca y entendí que estaba enferma. Se enfermó la profesora. Y yo recuerdo que yo subí las escaleras un día y me la encontré frente a frente y sentí del Espíritu Santo tan fuerte hablarle. Yo dije, así me eche, así me excomulgue, así. Ella no escuchaba a nadie, pero ese día me oyó. Yo le hablé y le dije a ella, esto no se trata de que cambie de religión, esto se trata de Cristo, del Señor Jesús. Y le expliqué todo y ella me miró, se sonrió y dijo, yo nunca voy a cambiar mi religión, Frankie. Yo voy a seguir viviendo así. Gracias por lo que me dijiste. Y ella no aceptó el mensaje, no lo aceptó. Y saben, yo bajé las escaleras achantado, pero escuché una vocecita que habló al oído y me dijo, libraste tu alma. Esa sangre no será sobre ti. ¿Cómo? Libraste. Y a los 8 días ella murió. Y no me pesa en mi corazón, porque el Señor me dio palabra, yo le hablé, ella no obedeció. Ella no vino a Cristo, libré mi alma.
Es mejor que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y libremos nuestra alma, evitemos una maldición de sangre. Y le habla a usted que me está escuchando por primera vez. Este es el día de venir a Jesucristo. Este es el día de rendir su vida a Jesucristo, de reconciliarse con Dios si se apartó. Y este es el día de abandonar sus pecados para siempre y tomar una decisión por vivir una vida que agrada a Dios. Así que haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador, mi pecado me aparta de ti, pero hoy te pido perdón. Voluntariamente decido abandonar todo mi pecado y caminar contigo. Te doy gracias. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Creo con mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Recibo la salvación y la vida eterna. Y si usted se apartó de Dios, dígale: Señor, perdóname. Hoy me reconcilio contigo y volveré a tu casa. Volveré a caminar contigo todos los días de mi vida. En Cristo Jesús yo he orado. Amén.